La conquista espiritual, otra de las tragedias que nos encanta contarnos en la historia de México, que si nos impusieron la religión, que si la Inquisición, que si los frailes, que si sometieron a todo un pueblo con Dios. Perdón, aquí los pueblos ya estaban sometidos por los dioses y francamente no veo conquista en que te liberen de los amorosos y terribles brazos de Huitzilopochtli. Así es que vamos a hablar de esa otra tragedia, la llamada conquista espiritual. La conquista espiritual, muchachos, me encanta porque, insisto, la historia de México la contamos como una tragedia, como si los mexicanos fuéramos víctimas de la peor injusticia histórica, ¿no? Porque entonces no solamente es lo que ya nos contamos de aquí los aztecas, los mexicas, los mayas, los totonacas, ya sabes, todas las culturas prehispánicas eran lo máximo, tenían civilización fuera de serie, lo cual no es verdad. Era edad de piedra, estábamos a punto de conquistar la galaxia, que si los sacrificios humanos eran viajes astrales, nos contamos cualquier cantidad de cosas con la maravilla de que el límite es la imaginación. Luego tenemos que lidiar con esto, ¿no? Que nos contamos la historia de que aquí todas las culturas prehispánicas eran maravillosas, perfectas, geniales, civilizadas, con conocimientos místico-mágicos, misteriosos, y luego hay que asumir que Hernán Cortés, deforme, jorobado, sifilítico y contrahecho, como lo describió Diego Rivera, y 400 barbajanes peores que él, nos conquistaron. Ahí es donde digo, más nos valdría decir que Hernán Cortés medía 4 metros y echaba fuego por los ojos, porque si no, todas las historias que nos contamos no cuadran. Y entonces hay que empezar a justificar cómo 400 barbajanes conquistaron a millones, que eso no pasó nunca. En realidad todos se alían con Hernán Cortés para derrotar a los mexicas, historia ya bastante sabida y bastante contada por mí. Y entonces no, que si la traición de los tlaxcaltecas y de la Malinche, no, que si Cortés engañó a todos los demás pueblos para que se alieran con él, que si les cambiaban espejitos por oro, a ver, política barata y comerciales baratos de la década de los 90, que si les cambiaban cuentas de vidrio, que si se llevaron el oro y nos dejaron la Biblia. Bueno, no, nos contamos un drama y entonces en esos dramas viene la conquista espiritual, la idea de que el peor sometimiento que tuvimos, porque ahí estábamos tú y yo, fue que para colmo nos impusieran la religión católica. A ver, es importante que hagas esta reflexión. Yo no sé si tú que me escuchas eres católico o no. Yo no me acabo de asumir como tal porque si bien me encanta la teología católica, me parece una visión maravillosa de la vida y me parece una gran revolución de caridad, amor y compasión, pero no puedo con los 44 dogmas de la Iglesia Católica. Sí, hay 44 dogmas fundamentales de los que ya hablaremos en otra ocasión. Y entonces, el tema es que, mira, el 94% de los mexicanos de hoy en día somos hispanohablantes nativos, hablamos español, es la lengua de nuestra madre, es la que escuchamos desde el vientre, la lengua natal. Bueno, 94% de mexicanos, 89% de mexicanos son católicos. Esto nos lleva a que más o menos un 90% de los mexicanos, que es un montón de gente, son católicos hispanohablantes. Pero son católicos hispanohablantes, hablamos de más de 100 millones de católicos hispanohablantes adoctrinados por nuestra versión histórica para despreciar el proceso que los hizo ser católicos e hispanohablantes. Y ojo con esto, la religión católica o la que sea, si tú la practicas, la que sea, es tu visión trascendente, es tu cosmovisión, es tu explicación de la existencia. Tus valores éticos y estéticos y humanos más profundos están relacionados con la religión en la que crees. El concepto de Dios que tienes habla mucho del concepto de humano que tienes también. Entonces, la religión forma gran parte de lo que es el individuo humano. Y la otra gran parte de lo que es el individuo humano lo forma la lengua en la que te expresas. Tú hablas español, piensas en español, amas en español. Si a ti te adoctrinan para despreciar tu cosmovisión religiosa y te adoctrinan para despreciar la lengua en la que te expresas, te están adoctrinando para que odies lo más profundo de tu alma. Y entonces hablar de conquista espiritual es ridículo, ¿no? La idea de le impusieron la religión a todo un pueblo. ¿Quién le impuso la religión a un todo pueblo? Te voy a contar quién le impuso la religión a todo un pueblo. Los mexicas. Antes de que los mexicas aparecieran por el Valle de México en fechas tan tardías como 1290,
Aquí no había culto a Huitzilopochtli. Huitzilopochtli no era el dios de ningún pueblo de Mesoamérica, no fue dios entre los mayas, no era dios en Teotihuacán, no era dios de los toltecas, no era dios de los totonacas, no. Huitzilopochtli, dios solar de la guerra, es el dios tutelar solamente de los mexicas. Los mexicas, que todavía fueron sacados a patadas del lago de Texcoco en 1290, después de que desollaron viva a la hija del señor de los Acolhuas. Esa es una cosa fascinante, ¿no? El señor de los Acolhuas deja que los mexicas se establezcan en sus dominios y un día le dicen, queremos que nos mandes a tu hija para hacer un ritual y convertirla en nuestra diosa. Y se las mandó. Nunca les preguntó de qué trataba el ritual. El ritual era desollar viva a su hija y que un sacerdote se vistiera con su piel para hacer danzas macabras y entonces convertirla en su diosa. Claro, cuando el señor de los Acolhuas vio eso, pues sacaron a patadas a los mexicas de ahí. El tema es que para 1324, y con permiso de Azcapotzalco, es cuando los mexicas se establecen y fundan Tenochtitlan. 100 años después se rebelan contra sus señores de Azcapotzalco y para 1427 se convierten en los amos y señores de los valles centrales. 1427, hay 100 años de historia mexica. 1427 se convierten en los amos y señores e imponen el culto a Huitzilopochtli, quitan a Quetzalcóatl, imponen a Huitzilopochtli, exigen templos a Huitzilopochtli, exigen seres humanos vivos para ser sacrificados a Huitzilopochtli. Eso, lo que hicieron los mexicas, eso fue una conquista espiritual. ¿Sabes qué hicieron los 12 frailes franciscanos que llegaron en 1524? Una liberación espiritual, porque te cambiaron un falso Dios tan falso que necesita que tú mueras para que Él viva, te lo cambiaron por el Dios que murió para que tú vivas eternamente. No sé, a ver, en qué momento podemos ver una conquista ahí, sobre todo que después de 1821, que todo el mundo era libre, nadie volvió corriendo a los amorosísimos brazos de Huitzilopochtli. ¿Cómo está el tema de la religión? Cuando llega Cortés, Cortés llega con un solo sacerdote, con el padre Olmedo. Él viene como auxiliar de las almas de los españoles, no viene a convertir, hace los primeros bautizos. Encuentran a Jerónimo de Aguilar, un fraile náufrago. Entonces hay 2 frailes con Hernán Cortés, solo van naufragando a los indígenas, a los pueblos indios con los que hacen alianzas y nada más. Después de la queda de Tenochtitlan en 1521, Hernán Cortés le escribió al emperador Carlos V para pedirle que le mandara específicamente frailes franciscanos. Y le mandó 3 franciscanos, pero además de Flandes, de los Países Bajos, pues, que no se entendieron bien ni con Cortés ni con los indios, hay que decirlo, y además de esos 3, 2 murieron en 1524. En 1524 llegan al puerto de Veracruz 12 apóstoles franciscanos. Hernán Cortés le vuelve a escribir al emperador, le piden frailes franciscanos, le pide que sean españoles y específicamente, no hay que olvidar que Hernán Cortés era noble, y entonces le dice, de mi feudo de Belvis de Monroy, los franciscanos con los que yo me eduqué, a esos mándame. Entonces van a llegar 12 franciscanos en 1524, les llaman los 12 apóstoles mexicanos, están encabezados por Fray Martín de Valencia y el más famoso de ellos fue Toribio de Benavente, mejor conocido como Motolinía. Llegan 12 frailes que, salieron de Extremadura, de Belvis de Monroy, así, de hábito y descalzos. Caminaron descalzos hasta Sevilla, se subieron descalzos al barco, atravesaron el océano, da igual, descalzos, se bajaron descalzos a Veracruz, caminaron descalzos de Veracruz a la Ciudad de México, llegaron descalzos, mugrosos, harapientos, andrajosos por el viaje, y Hernán Cortés se postró ante ellos. Eso tuvo que haber causado un impacto tremendo en los indios, que entienden que esta es la gente con la que se tienen que entender. Y los 12 frailes franciscanos empezaron a hacer su trabajo de evangelizar, para lo cual primero hicieron un trabajo fundamental, aprender náhuatl. Entendieron una cosa y es, tú no le puedes arrebatar sus dioses a un pueblo. Además de que traen una consigna desde tiempos de Isabel la Católica, no puedes imponer la religión, hay que convencer a los indios. Para convencerlos tienes que entender en qué creen ellos, y para entender en qué creen ellos tienes que entenderlo en el idioma en el que se construyó su creencia. De ahí que estos primeros frailes se dediquen a aprender náhuatl. Ya que aprenden náhuatl, se dedican a platicar con estos pueblos indios de su religión, de sus dioses, de sus creencias, pero los frailes lo entienden en náhuatl. Lo razonan para sí mismos en náhuatl, se lo traducen a ellos mismos al español, y no me refiero solo a traducir las palabras, es entender en qué crees tú,
contrastarlo con lo que creo yo, ver dónde encontramos similitudes y desde las similitudes tratar de convencerte. Ese fue el trabajo que hicieron los frailes. No debemos olvidar que Cortés no conquistó a México, conquistó una ciudad, Tenochtitlan, y que no la conquistó él solo. Cortés conquistó Tenochtitlan aliado con los tlaxcaltecas, los totonacas, los cocotzincas, los cholultecas, los acolhuas, los culhuas, los chalcas, los xochimilcas, los otomís, y todos estos pueblos aliados de los españoles que firmaron acuerdos con los españoles van a ser algo muy común de la época y muy común de este pensamiento chamánico mágico de estos pueblos, que es: me alío con este pueblo que asumo que tiene un dios poderoso, tan poderoso que derrotó al dios de los mexicas, y entonces ahora yo me sumo a su religión. Era una forma de integrarte como un solo pueblo, además de una ley fundamental en España, y es: un cristiano no puede esclavizar a otro cristiano, así es que cristianizar era otra forma de evitar la esclavitud. 12 frailes franciscanos aprendieron náhuatl, comprendieron la religión, empezaron a cristianizar. Luego llegaron los agustinos. Agustinos y franciscanos no conquistan, o conquistan en el mejor sentido de la palabra. Conquistaron el corazón de todas estas personas. En 1529 llegan 19 frailes más de los franciscanos. En ellos viene el más famoso para mí, por lo menos, Bernardino de Sahagún, de quien tendremos que hablar en otra ocasión, pero justo la magna obra de Sahagún en 60 años que estuvo en América fue aprender el náhuatl, traducir la religión y cristianizarlos en náhuatl con diccionarios en náhuatl. Así es que no hay tal cosa como la conquista espiritual.